lo vamos resolviendo, ¿les parece? Este es el ejercicio. Considere la estructura mostrada en esta figura, diseñada para soportar una carga de 30 kilonewtons. Consta de un aguilón AB, con una sección transversal rectangular. O sea que esto es que una barra rectangular, ¿cierto? Y una varilla BC con una sección transversal, o sea, la que viene de este punto aquí, y que es circular, ¿cierto? Con 20 milímetros de diámetro. El aguilón y la varilla están conectados por un perno en B, o sea, este perno que se ve aquí, por un perno en B, y los soportan pernos y ménsulas en A y C. Entonces, A y C, respectivamente. Entonces, de acuerdo a esos tres pasos que vimos anteriormente, ustedes planteen y descubramos cuáles las reacciones que se están presentando en este arreglo. Listo. Entonces, ahí tenemos los puntos C, A y B. Entonces, ¿cómo sería la reacción en A? Sería la sumatoria de momentos. Pero las reacciones, aquí, ¿cuántas reacciones les dio? Intentarlo doblar. En todos los Dos reacciones, en X y en Y. reacciones. En X y en Y, ¿cierto? Entonces aquí vamos a poner una reacción en X A X y una y a reacción Y. en Y, y la vamos a X, A Y. a Y. Y aquí, ¿cómo les da? CX, X CY. y CY. Listo. Aquí tenemos una carga, ¿cierto? Representada en el punto B de 30 kilonewtons. Listo. Entonces ya hicimos nuestro primer paso. Diagrama de cuerpo libre. Y a ese diagrama de cuerpo libre le adicionamos las fuerzas que están actuando, ¿cierto? En este caso no vamos a tener en cuenta el peso de los elementos porque no nos dan información relacionada con el peso o que nos haga pensar que el peso forma parte de la solución del ejercicio, ¿cierto? Simplemente nos están dando información relacionada con la carga que soportan los puntos. Entonces aquí no vamos a tener en cuenta los pesos. Listo, entonces tenemos eso. ¿Después qué? ¿Después qué hacemos? Sumatoria de momentos. Exacto, ¿no? Planteamos las ecuaciones ya. Y simplemente decimos que hacemos una sumatoria de momentos, me dice. ¿En dónde la vamos a hacer? En C. ¿En C? Sumatoria de momentos en C. ¿A qué corresponde? Entonces, yo siempre pongo acá que es positivo y que es negativo, ¿cierto? Entonces yo diré que positivo es por lo general positivo va en contra el giro que está en contra de las manecillas es un giro positivo, ¿cierto? Y giro que está a favor de las manecillas es un giro negativo. Entonces yo aquí simbolizo de una vez cómo tomé mi convención. Yo digo en contra de las manecillas positivo. Listo. Entonces, ¿cómo sería? Sería la carga más la posición que estará ejerciendo. ¿O cómo lo plantearon? A por 30.
Entonces sería 30 milímetros. 800, ¿cierto? Por 30, ¿sí o qué? Sí. ¿Esto qué es? ¿Qué signo tiene? Positivo. ¿Seguro? Negativo, Ah, profe. no, negativo. Al ser el Negativo, momento, ¿no? Negativo. Entonces, ¿cuánto queda? 0,8, ¿cierto? 0.8. 0,8 metros. Entonces, 0,8 metros, que es negativo. ¿Hay algo positivo? Más AX AX sería de 0.6 metros. por 0,6 metros, ¿cierto? Entonces ya aquí es esta carga, ¿cierto? Ya está aquí. Ya está aquí proyectada. Y también proyectamos esta carga de acá, en esta distancia. ¿Por qué a Y no la colocamos? Porque pasa por el centro de giro, ¿cierto? Todo lo que pasa por el centro de giro se anula. Listo. Entonces ahí tenemos. Y eso equivale a ¿qué? A 0, ¿no? Perdón, ese AX, ¿de dónde sale, profe? Discúlpeme, AX. AX sale de esta, ¿no? Aquí tenemos esta carga que está aquí, esta fuerza que está aquí, que es AX. Y esa fuerza tiene esta distancia. Ah, claro, perpendicular al otro. Sí, porque nuestro punto de giro, recordemos, es C. Nuestro punto de giro está en este punto. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos distancia por fuerza, que es el momento, y aquí tenemos distancia por fuerza, que es el otro momento. Listo. Una pregunta. Cuénteme. ¿Por qué tenemos el 0, menos 0,8 metros? No, pues no se supone que B está al lado positivo. Que B está al lado positivo. Es porque ustedes definen, o uno define el sistema de giro, ¿no? Yo tengo que definir mi sistema de giro. ¿Y cómo definí mi sistema de giro? A favor de las manecillas del reloj es negativo. Y en contra de las manecillas del reloj es positivo. Entonces, este momento es un momento negativo. Y este es un momento positivo. Eso lo definimos por el sistema de convenciones que escogimos, ¿cierto? Y este fue nuestro sistema de convenciones. Negativo para este lado, en contra, a favor de las manecillas, y positivo en contra. ¿Listo? Después de que tenemos ya esto planteado, vamos con la sumatoria de fuerzas, ¿cierto? En X. Entonces, sumatoria de fuerzas en X, que nos está diciendo AX más CX es igual a 0, ¿cierto? No hay más. Y sumatoria de fuerzas en Y, que nos está diciendo que CY más AY menos 30 kilonewtons es igual a 0, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Aquí podemos determinar qué. De esta primera ecuación podemos determinar AX, ¿cierto? AX que va a ser igual a menos 0,8 metros por 30 kilonewtons dividido entre 0,6 metros. ¿Eso cuánto da?
Menos 40. Menos 40. Menos 40 kilonewtons. Kilonewtons. ¿Sí? Menos 40 kilonewtons ya es una reacción. Estos menos 40 yo los sustituyo aquí y me dice que Cx a qué será igual. 40 positivo. Más Ah, 40. 40 kilonewtons, ¿cierto? Listo, resolví dos. Me faltan otras dos, pero no tengo más ecuaciones. ¿Sí? Entonces, ese caso se nos puede presentar en varias oportunidades. O sea, tengo más ecuaciones de las que puedo resolver. Sin embargo, esto es un conjunto, ¿no? Esto es un conjunto de qué. O sea, aquí hay un elemento y aquí hay otro elemento. Dos elementos que me conforman un conjunto. Yo analicé el conjunto, pero puedo analizar elemento por elemento. ¿Cierto? Disculpe, ¿por qué le quedó negativo? Que el AX, Sí. porque tengo un momento negativo, ¿no? Ah, perdón, no. Este pasa como positivo, ¿cierto? Sí, es que al despejarlo pasa positivo. Sí, perdón, aquí tengo un error porque este negativo de acá, al pasar a este lado, pasa Sí, como positivo. independientemente ya. Entonces aquí tengo positivo, o sea que, ¿cuál es el negativo? Es Cx, ¿cierto? Cx es igual a menos 40, ¿cierto? Porque yo tengo aquí AX 40 positivo y este pasa a este lado con negativo, ¿cierto? Listo, gracias. Entonces, esto puede estar sucediendo, ¿no? O sea, que tengamos dos elementos, que tengamos un elemento y tengamos más incógnitas de las ecuaciones que tengamos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente podemos desagregar o podemos analizar parte de este elemento. Al analizar una parte, pues simplemente podemos determinar alguna de las variables. En este caso, ¿qué me interesa conocer? Pues AY o CY, ¿cierto? Entonces podemos analizar cuál es el momento en que momento en B, ¿sí? Con momento en B, que es el punto que las une, yo puedo analizar cualquiera de las dos. Entonces, vamos a escribirlo por acá. Sumatoria de momento en B, ¿cierto? ¿A qué será igual? Y voy a analizar este elemento, el elemento AB. ¿Sí? Entonces, sumatoria de momento en B, ¿a qué será igual? Se me anula esta, ¿cierto? A X se me anula porque pasa por el centro de giro y solo me queda AY, ¿cierto? AY por ¿cuál es la distancia? 0.8 metros. ¿En qué sentido lo está haciendo AY? Sentido negativo, ¿cierto? Y esto es igual a 0. Disculpe que lo moleste. De pronto, el que estaba en el centro de giro en el anterior punto de análisis no era el eje Z, no el Y. Aquí tenemos, este es un espacio bidimensional, ¿cierto? ¿Qué ejes tenemos en los espacios bidimensionales? Ya, verdad, profe. El X y el Y, ¿cierto? Entonces, por eso estamos hablando de eje de AX y AY. Cuando tenemos el espacio tridimensional, ya tenemos el eje Z. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Pues simplemente tenemos AY. Entonces, ¿esto a qué nos va a hacer igual? ¿O cuál es el resultado de esto? Pues que AY será igual a qué?
acero, ¿no? Profe, ahí no se toma en cuenta el 30 kilonewtons. No, porque yo estoy girando sobre los 30 kilonewtons. Profe, el CY no se lo toma en Ya. cuenta. ¿El CY qué? No se lo toma en cuenta también ahí para... No, porque yo estoy analizando solo la pieza AB, ¿cierto? Ah, Porque listo. yo analicé, en principio analicé todo el conjunto, el punto C, el punto A, ¿cierto? Y el punto B, los analicé los tres. Pero me quedé corto porque simplemente no tengo más incógnitas que ecuaciones. Entonces yo lo que hago es puedo analizar elemento por elemento para encontrar más variables de todas estas que tengo aquí, ¿cierto? Puedo encontrar más y empezar a despejar. Esa es una estrategia, digámoslo así. Entonces, aquí lo estoy empleando. Simplemente estoy solo analizando el elemento AB. Aquí es sumatoria en B del elemento AB, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago eso, me doy cuenta que AY es igual a 0. ¿Sí? Que este elemento no está soportando una fuerza en Y. Entonces, cuando ya encuentro esto, ¿qué hago? Pues simplemente lo reemplazo acá. ¿Por qué se volvía cero? ¿Perdón? No entendí muy bien, profe. Disculpe, ¿por qué se volvía cero? Pues simplemente porque despejo, ¿no? Allí cuando hago este despeje que les resulta. Allí es Allí por 0.8 igual a 0, ¿cierto? Porque yo solo estoy analizando esta pieza. Esta pieza la estoy igualando a 0. Sumatoria de momento en B igual a 0. ¿Sí? Entonces, Allí es 0. ¿Por qué? Pues porque este pasa a dividir acá. Y 0 dividido entre algo, pues es 0, ¿no? Entonces, Allí es 0. ¿Sí? Listo, gracias, profe. Estoy empleando la estrategia para poder darle solución a un sistema de ecuaciones que tienen más incógnitas que las ecuaciones. Acuérdense que yo tengo solo estas 3 ecuaciones por el momento, ¿cierto? Solo estoy trabajando con 3 ecuaciones y tengo 4 incógnitas, o sea que nunca voy a poder encontrar la solución, a menos de que pues yo haga emplee algún método para poder encontrar más variables con las mismas ecuaciones. Ese método que es desagregar los elementos, ¿cierto? O sea, analizarlos por separado. Entonces yo aquí analizo la barra AB, la analizo solita y me doy cuenta que al analizar la barra B con momento en B, puedo despejar AY y AY me da 0. Cuando este AY lo reemplazo aquí, ¿cierto? Lo reemplazo en este punto, pues puedo encontrar que CY a qué equivale a 30 kilonewtons, ¿cierto? A 30 kilonewtons. Entonces ya tengo CX, CY, AX y AY. Y ahí encontré ya mi reacción, ¿cierto? Entonces tengo AX igual a 40 kilonewtons, CX igual a menos 40 kilonewtons, CY igual a 30 kilonewtons y AY igual a 0 kilonewtons. ¿Listo? Entonces ahí encontré las reacciones. Hasta ahí llegó la estática, ¿no? ¿De ahí qué viene? Pues yo con esto ya puedo entrar a hacer un análisis más profundo en la parte de materiales, ¿sí? Entonces esto, digamos básicamente que es un repaso de su parte de estática, ¿sí? Este elemento tiene estas características. Sin embargo,
yo puedo definir que esto es como una cuerda, ¿cierto? O sea que esto va a tener una resultante y acá va a tener una resultante, ¿sí? ¿Cómo me dio? Que Cx era negativa, o sea que realmente Cx no va para acá. Si me da aquí negativo Cx, ¿qué quiere decir? Que yo la tomé en el sentido contrario, ¿cierto? Cuando la dibujé acá la tomé mal. Que debió ser en este sentido, ¿cierto? Si yo la hubiera tomado en este sentido, el resultado me daba positivo, o sea, que la hubiera tomado bien, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa parte? O sea, cuando les da las reacciones de manera negativa es que el sentido pues se cambió, ¿cierto? Entonces, si este hubiera sido, o si este es mi sentido adecuado, ¿cómo será la resultante? Perdón chicos. Ya. Entonces, si mi sentido de giro, si mis reacciones están en este sentido, entonces mi resultante me dará en este sentido, ¿cierto? O sea, me dará aquí algo en este cuadrante. ¿Qué quiere decir? Que yo acá tengo la otra fuerza, ¿cierto? Esta es una fuerza que está atravesando esta varilla, esta línea de acción, o sea, de aquí hay una línea de acción que atraviesa la varilla y esta varilla está soportando una fuerza. ¿En qué? En tensión, ¿no? O sea, la fuerza trata de separar esta varilla. Si aquí tuviera una fisura o si esto fuera de papel, separaría esto en dos piezas, ¿cierto? La fuerza la separa. Entonces estamos hablando de que está sometida a tensión. ¿Y qué pasa con mi varilla AB? Ustedes se dieron cuenta que AX está en este, solo tengo mi fuerza X, ¿cierto? Es de 40 kilonewtons. ¿Sí? Solo está soportando una fuerza que también va en su trayectoria, ¿cierto? Entonces esta fuerza, ¿qué le está haciendo a la varilla? Pues si eso es rectangular, había dos formas, ¿no? Que era, si era de abajo, la está comprimiendo al lado de abajo y arriba la está tensionando, ¿no? Pero eso es cuando estamos sometidos a que eso ocurre, pero cuando nuestra varilla está, lo que ustedes están mencionando, se denomina flexión, ¿cierto? Yo aquí tengo esto anclado, por ejemplo, a la pared. Y aquí someto este elemento a una carga en esta punta. Mi elemento va a tender a doblarse, ¿cierto? A doblarse. Como tiende a doblarse, las fibras que están en esta parte de aquí se someten a tensión y las fibras que están en esta parte de aquí se someten a compresión. Pero esto es un poco más complejo, entonces en este momento solo estamos analizando la compresión, no la flexión. No son compresiones, pero... Aquí la fuerza está tratando de aplastar, de comprimir el elemento, ¿cierto? Está en este sentido. Y eso hace que en mi punta o en mi otro extremo sea la misma magnitud con un sentido contrario, o sea que están en compresión. Aquí ustedes ven que esta está saliendo, en mi otro extremo misma magnitud, sentido contrario, o sea, eso está tensión. Entonces aquí nuestra varilla está experimentando compresión.
Profe, o sea que los componentes, por ejemplo, la X, la tenemos que dibujar el vector, la fuerza que está haciendo, por ejemplo, en este caso, la pared sería, y no la que le están aplicando. No, lo que quiere decir, no, ahí está bien tomada, la reacción está bien tomada. Acuérdense que la reacción que es una fuerza normal, ¿cierto? Si yo tengo una pelota, ¿cierto? Que la envío sobre una pared con una velocidad, etcétera. Cuando la pelota toque la pared, ¿qué va a pasar? Le va a ejercer una fuerza, ¿cierto? A la pared, va a tratar de quebrar la pared. Sin embargo, por la ley que ustedes ya conocen, ¿qué hace la pared? Ejerce una fuerza de igual magnitud, pero sentido contrario. Y a eso se le llama reacción. ¿Cierto? Esa no me queda la duda, profe. La reacción es la misma fuerza. Yo cuando pinto una reacción es la fuerza que ejerce, en este caso, la pared sobre el elemento, no lo que ejerce el elemento sobre la pared. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mi pared trata de comprimir este elemento, ¿con qué? Con la carga, ¿no? O sea, entre la pared y la carga tratan de aplastar a compresión este elemento, ¿sí? Y entre la pared y la carga que está aquí tratan de tensionar esta varilla, ¿cierto? Eso es lo que yo debo analizar, de acuerdo a las reacciones, como las estoy encontrando, ¿sí? Entonces, aquí ya vamos viendo que hay diferentes tipos de reacciones, ¿sí? De esfuerzos. Estos se denominan esfuerzos, ¿cierto? Estos se denominan esfuerzos. Y ahí, hasta ahí, ¿cómo van? ¿Cómo ven la situación? Ya, profe, yo ya pues, lo que tenía la duda ya. Que a mí lo que me ponía en duda nomás era de la X, pero ya entendí cómo es. Listo, entonces lo importante es que revisen sus apuntes, que vayan otra vez actualizando. Esto es parte de su curso, ¿cierto? Pero eso, ¿qué me permite? O sea, la estática estaba hasta el punto en que yo determinaba las reacciones, lo que está actuando sobre el elemento, ¿cierto? Sobre el elemento. Pero esto me permite, ya una vez yo sepa cuáles son las fuerzas que actúan sobre el elemento, pues yo puedo hacer análisis más profundos, ¿cierto? ¿Como cuáles? O sea, yo aquí están viendo la pantalla que teníamos anteriormente donde estábamos rayando, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, yo aquí puedo hacer un corte. Digamos que yo hago un corte para analizar esta varilla, ¿sí? Y cuando analizo esta varilla, pues me doy cuenta que la fuerza que está ejerciendo este sistema, ¿cierto? Esta carga de 30 kilonewtons, pues la ejerce en su línea de acción. O sea que si yo hago un corte, voy a obtener una varilla aquí con una fuerza en este sentido y en este sentido. Yo voy a tener, acuérdense muchachos de desconectar su micrófono cuando entran, ¿vale? Y si tienen alguna pregunta, lo conecten. Listo. Entonces, si yo lo partiera en dos barras, pues me doy cuenta que las dos barras están sometidas a tensión y que la tensión que yo soporto o la magnitud de esa tensión pues es igual en este punto como en este punto, ¿cierto? En este punto como en este punto. Es la misma magnitud. Entonces, yo ahí puedo hacer un análisis y puedo decir que todos los elementos de esa varilla están sometidos ¿a qué? A una tensión uniforme, ¿no? O promedio. Entonces aquí empiezo a analizar
lo que empieza a suceder o empiezo a analizar lo que pasa al interior de esta varilla. Y eso es el análisis que hace la resistencia de materiales, ¿no? Lo que sucede en el interior. Con la estática pudimos entender lo que sucedía en el exterior, ¿cierto? Las fuerzas que están actuando sobre él, sobre este elemento. Ahora empezamos a ver lo que ocurre en el interior, ¿sí? Y en el interior estamos dándonos cuenta que está soportando un esfuerzo. ¿Y ese esfuerzo a qué equivale? Entonces vamos y cogemos este diagrama. Entonces cogamos este diagrama de acá y lo analizamos mejor, ¿cierto? Listo. Entonces, esto es un elemento circular que está sometido a un esfuerzo, ¿cierto? Y este es un elemento rectangular que está sometido a un esfuerzo. ¿A qué esfuerzo? Al esfuerzo de tensión. ¿Cómo se simboliza el esfuerzo? El esfuerzo de tensión. Con la letra sigma, ¿no? Entonces, la letra sigma me simboliza el esfuerzo de tensión. La podemos ver por acá, ¿sí? Sigma. ¿Y a qué equivale? Entonces, sigma será igual a la fuerza sobre el área. Entonces, ¿qué es el significado de esfuerzo? Esfuerzo es la fuerza que me soporta un elemento por unidad o por unidad de área. ¿Listo? ¿Qué área es? El área transversal. ¿Sí? Entonces, si mi varilla es así, yo le hago un corte aquí y aquí yo puedo ver que al hacer el corte me expone esta área. Esta es el área transversal. ¿Cierto? Entonces, el área transversal es la que se usa para el cálculo del esfuerzo a tensión. Y aquí lo vemos. Y aquí decimos que el área transversal por la fuerza me da el esfuerzo. Entonces, hay diferentes tipos de esfuerzos, diferentes tipos de magnitudes que dependen de cómo es o la geometría del elemento, ¿cierto? O sea, puede ser la misma carga, pero si el área es diferente, pues obviamente me va a dar un esfuerzo diferente. Este esfuerzo que estamos viendo aquí es el esfuerzo promedio, ¿cierto? Promedio. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un área transversal, en este caso cuadrada, ¿cierto? Que está sometida a una carga, en este caso de tensión. Entonces, todos los elementos que componen ese elemento, digamos, valga la redundancia, todos estos pequeños puntos o elementos diminutos están sometidos a una fuerza, ¿cierto? Todos están sometidos a una fuerza. Si yo la representara, pues la representara aquí con la letra sigma como un esfuerzo de tensión. Entonces, este esfuerzo de tensión es una representación del promedio de toda la fuerza que soporta cada uno de los elementos que componen esa pieza, ¿cierto? Entonces, es un esfuerzo promedio. Pero como es un esfuerzo promedio, el esfuerzo promedio tiene que pasar ¿por qué?
por el centroide, ¿no? Entonces, mi esfuerzo promedio equivale al esfuerzo que está soportando cada uno de estos elementos, representado en el centroide de mi pieza. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener en cuenta los tipos, la geometría, ¿no? Entonces si es circular, pues estamos hablando de pi por r cuadrado. Si no, estamos hablando de L al cuadrado, ¿cierto? Y etcétera, etcétera, de acuerdo a la geometría. ¿Sí? Hasta ahí es claro que es el esfuerzo. Sí, profe. Tensión también se lo digo, perdón, compresión también se lo significa con tau. Sí. Compresión es un elemento, es el esfuerzo inverso, ¿no? Entonces, vamos a ver. El otro tipo de esfuerzo, el esfuerzo cortante, ¿no? Ya vimos el esfuerzo de tensión. Ahora vamos a ver el esfuerzo cortante acá. ¿Listo? ¿Cómo simbolizamos? Ah, bueno, tau es el esfuerzo cortante. Tau es el esfuerzo cortante. Yo les había dicho el esfuerzo cortante tau. ¿No? Entonces, este es el cortante. ¿Listo? El esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante. ¿Y a qué hace referencia el esfuerzo cortante? Cuando yo tengo, por ejemplo, un elemento. Y a este elemento lo someto a una fuerza transversal a su trayectoria o a su línea de acción, pues ese elemento va a experimentar una fuerza de corte, ¿cierto? Una cizalladura, o lo que llaman cizalla, ¿no? Entonces, tal cual lo que ocurre o lo que hacemos con una tijera y un papel, ¿no? Tenemos dos elementos que están sometiendo a un esfuerzo al papel en un sentido transversal a su línea de acción, ¿cierto? A su composición. Y ese elemento, entonces, está soportando un esfuerzo cortante. En este caso, el área ya no es un área transversal la que vamos a analizar, sino un área que va en sentido o paralela a la composición del elemento. En este caso, ¿cuál es el área? Pues será esta área de acá. ¿Sí? Ya no empleamos el área transversal, que sería esta, ¿cierto? Esta ya no, sino el área paralela. ¿Sí? Pues porque el esfuerzo, como lo definimos anteriormente, es fuerza por unidad de área. Es la fuerza que soporta un elemento por unidad de área. En este caso, como es de cizalla o de corte, pues será una fuerza, un área paralela a su línea de acción, ¿no? Entonces, veamos aquí. Entonces, este elemento, aquí, este tornillo, el cuerpo de este tornillo está soportando la fuerza que está ejerciendo estos elementos, ¿cierto? Entonces, ahí hay un ejemplo de una vista en corte, de una conexión de un perno. Y lo mismo, tau representa el promedio, ¿no? El promedio de todos los elementos, aquí en este caso, todos los elementos que componen el tornillo, todos los elementos que componen este tornillo,
están soportando un cortante. Simplemente que con esta fórmula, yo lo que estoy calculando es el cortante promedio. ¿Listo? Que está en el centroide de la pieza. ¿Sí? Listo. Existen pues también varios tipos de cortantes. Este es un cortante simple, pero habrá diferentes tipos de acuerdo a cómo yo tenga configurada mi pieza, ¿cierto? Este es un cortante simple, ¿por qué? Porque pues, mi elemento está sometido solo a una fuerza de corte, que es la que se ejerce en este punto, ¿cierto? En este punto. Sin embargo, yo puedo tener un doble, un cortante doble. Por ejemplo, en este caso, ¿no? En este caso, tengo dos planos que están sometidos a un cortante. En este caso, será el plano que estoy pintando aquí con azul y el plano que está pintando aquí con rojo. Estos dos planos están soportando un cortante, ¿cierto? Por ahí se podría partir la pieza. Acá yo los estoy analizando en este punto. Y finalmente, ¿qué me está diciendo? Que mi fuerza o mi carga, cuando hablo de esfuerzos, hablo de carga P, que es la misma, ¿cierto? Que mi carga equivale a media fuerza o a la fuerza partida a la mitad, ¿cierto? La fuerza que está accionando este elemento sobre el perno se divide en dos, ¿cierto? Acá habrá dos reacciones, ¿sí? Y eso es lo que me está mostrando esta ecuación. Entonces, al final me dice que la fuerza dividida en dos sobre el área equivale a mi cortante promedio. Cuando yo tengo un perno sometido a estas condiciones o un elemento sometido a esas condiciones. Si no estuvieran en esas condiciones y fuera sencillo, pues simplemente es fuerza sobre área, ¿cierto? Si solo fuera una parte. Pero como es dos y la geometría es igual, o sea, esta área y esta área es igual, ¿sí? Es diferente que yo tuviera un perno, ¿sí? Por aquí el perno. Y que tuviera, por ejemplo, una lámina aquí. Y la otra lámina por aquí, fuera de estas condiciones, ¿no? Ahí la condición cambia. ¿Sí? Porque acuérdense que dependo del área que en este caso es toda esta área, ¿cierto? Entonces aquí como yo puedo ver que esta parte es simétrica a esta parte, entonces en ese caso sí me funciona. La fuerza dividida entre 2 sobre el área va a ser igual a mi cortante promedio, ¿sí? Entonces, de aquí puedo sacar conclusiones, ¿no? Conclusiones, pues simplemente si yo tengo un elemento o dos láminas, ¿sí? Y tengo un pasante, o sea, un perno o un elemento que me las va que va a unir esto. Y si ese elemento no es tan fuerte para unir estas dos chapas o láminas, ¿sí? ¿Yo qué debería hacer? Pues tratar de adicionar otra lámina aquí. Eso haría que mi fuerza se dividiera en dos y entonces posiblemente mi perno ya soporte eso.
¿sí? Y así pues hay muchas aplicaciones cuando uno entiende qué es lo que sucede con los esfuerzos, ¿cierto? Ya uno puede decir, yo hago esto o hago aquello. Entonces, este sería el esfuerzo cortante. ¿Hasta ahí entendieron qué es el esfuerzo cortante? Listo. Aquí viene un tema que se denomina esfuerzo de apoyo, ¿sí? Y el esfuerzo de apoyo es el esfuerzo, ejemplo, en este caso, equivale a la fuerza que este elemento está haciendo sobre esta cara de aquí, ¿sí? Sobre esta cara. Entonces, este perno está haciendo un esfuerzo sobre esta mitad de agujero que vemos aquí, ¿sí? Y esa mitad de agujero que vemos ahí le impone o le imprime una fuerza y pues puede deformarlo, ¿no? Puede deformar. Entonces, cuando yo quiero calcular ese esfuerzo de apoyo en las conexiones, pues tengo que tener en cuenta esta área de aquí, esta área de aquí. El área que está apoyada sobre el perno. El perno es mucho más largo, ¿cierto? Pero cuando yo calculo este esfuerzo, se va a calcular simplemente con el área que está apoyada sobre ese elemento, ¿sí? La idea pues hasta aquí era llegar hasta este punto que es la aplicación, digamos, aquí vimos brevemente un poco lo que son tipos de esfuerzo, los esfuerzos principales, que es un cortante y de tensión, ¿sí? Entonces, ¿qué viene? Aquí lo que viene es la aplicación al diseño de estructuras sencillas, ¿no? La aplicación de esos esfuerzos al diseño de estructuras y cómo se debe analizar esas estructuras, ¿cierto? Entonces, aquí ustedes van a ver qué ocurre, por ejemplo, en el ejemplo que sometimos nosotros cuando teníamos un aguilón y una varilla que está sometido a una carga. Entonces aquí vamos ya a analizar, si se fijan, ya se va a analizar con profundidad qué es lo que sucede en los pasadores, por ejemplo, los pasadores de esta configuración, ¿sí? Esta varilla está con esta configuración, ¿sí? Entonces vamos a entender lo que sucede con esa configuración, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que también vamos a ver, pues, qué ocurre en un cortante simple, en un cortante doble, que es lo que normalmente nosotros tenemos, ¿sí? Ya es la aplicación. Y aquí viene algo bien importante que se denomina en el punto, en el apartado 1.9, que se denomina método para la solución de problemas. Posiblemente ustedes lo vieron en estática, pero yo quiero que lo revisen aquí el método que se usa normalmente. Entonces es simplemente el repaso de todo lo que vimos, el planteamiento, la fuerza, ¿sí? La idea es que ustedes realicen esta parte, ¿sí? Ya ustedes miraron cómo era, qué tipo de ejercicio, qué tipo de esfuerzos se manejaban o manejamos, ¿cierto? Entonces la idea es realizar, alguien me está hablando aquí, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. La idea es que ustedes resuelvan o realicen este ejercicio y yo los pueda apoyar solucionando dudas. ¿Listo? O sea que ustedes
apliquen lo que vimos en la anterior clase. ¿Cuál fue? Pues simplemente vimos que había una serie de esfuerzos, ¿cierto? Miremos rápidamente, hagamos un repaso rápido. Las clases anteriores lo que vimos fue una parte de una solución estática que ustedes ya la conocieron. Con esa solución vimos las fuerzas, las reacciones que estaban actuando sobre los elementos, y con esas reacciones, pues, que son las partes externas, ¿cierto? Las fuerzas en la parte externa, dijimos que podíamos entender lo que sucedía al interior de cada elemento. Y empezamos a analizar cuáles eran los esfuerzos que estaba sufriendo esa configuración que estábamos analizando en la primera parte. Entonces nos dimos cuenta que había un eslabón que era el eslabón BC, sí, que el eslabón BC estaba sometido a ¿qué? A un esfuerzo de tensión, y entendimos, digamos, a qué correspondía un esfuerzo de tensión, ¿cierto? Después vimos que había un esfuerzo, un elemento que era el AB, y el elemento AB también está sometido a un esfuerzo, pero de compresión. Entonces, aquí entendimos esa parte, miramos qué se necesitaba cuando íbamos a hacer un análisis o un traslado de fuerzas, ¿cierto? Vimos esta parte y decíamos que las fuerzas que están actuando en su línea de acción, pues simplemente se trasladan sobre esa línea sin ningún problema. Pero si la línea no está no pasa la línea de acción de la fuerza por el eje centroidal, pues hay que adicionar algo más, ¿cierto? Entonces aquí entendimos esa parte. Después analizamos el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante, vimos algunas características del esfuerzo cortante. Vimos que había un esfuerzo cortante simple y cortante doble. Y por último, vimos el esfuerzo de apoyo en conexiones. O sea, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, hay un perno que atraviesa una platina, ¿no? Ese perno, pues, está sufriendo una carga de apoyo que corresponde a la fuerza que hace la platina sobre el elemento, ¿cierto? Y también pudimos determinar a qué correspondía ese esfuerzo. Ese esfuerzo es la carga, el cortante sobre el espesor de la platina por el diámetro, ¿cierto? Sobre el área proyectada, que aquí la vemos en verde. Y finalmente, pues pasábamos aquí al ejercicio. Entonces, continuemos haciendo el ejercicio. Por favor, leamos el ejercicio. Digamos, yo les voy a leer el ejercicio. Lo que no entiendan de la lectura, me lo preguntan y yo trato de responderles. ¿Listo? La idea, ¿cuál es? Ya saben que el primer paso, pues, es analizar el ejercicio. Eso quiere decir que hay que leerlo y entender todo lo que el ejercicio nos quiere, pues, transmitir, y posteriormente empezar a analizar o a resolver, ¿no? Entonces, vamos a hacer esa primera parte. Dice el ejercicio. Véase la estructura de la figura 1.1 que ya se ha considerado en la sección 1.2. Listo, o sea, esto es el primer ejercicio. Para especificar los apoyos y conexiones en A, P y C. Como se observa en la figura 1.24, la varilla de 20 milímetros de diámetro PC tiene extremos planos de sección rectangular de 20 por 40 milímetros, en tanto que el aguilón AB tiene una sección transversal de 30 por 50 milímetros y está provista de una horquilla en el extremo B. Ambos elementos se conectan en B por un pasador del que cuelga la carga de 30 kilonewtons por medio de una ménsula en forma de U. El aguilón AB lo soporta en al aguilón AB lo soporta en A un pasador introducido en una ménsula doble, mientras que la varilla BC se conecta en C a una ménsula simple. Todos los pasadores tienen 25 milímetros de diámetro. ¿Listo? Entonces, a esta configuración lo que hay que hacer es analizar
los esfuerzos que están sufriendo esos elementos o qué esfuerzos están sufriendo esos elementos debido a la configuración y a la carga, ¿listo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer.